Shalom, bienvenidos a Israel, a Jerusalén, a nuestro programa Lel. Nuestro tema de hoy, Pesaj, la libertad, la esclavitud. La Torá, la tradición de Israel, todos los relatos que nos transmite, en realidad lo fundamental y lo que la hace eterna es que nos relata una historia espiritual, arquetípica, que trasciende el tiempo y el espacio. Cada personaje, cada situación se refiere a una vivencia espiritual que el hombre atraviesa en el mundo y el aprendizaje que de ellos toma. En este caso Pesaj. Pesaj nos habla de la esclavitud y de la libertad. Pero ¿de qué esclavitud y qué libertad nos habla? O mejor dicho, la esclavitud y la libertad que hay en este mundo, ¿a qué se debe? ¿Y cómo se alcanza esa libertad? Nosotros vemos que todo el relato, la parte literal del relato, hay personajes. Moshe, Aarón, el faraón, el pueblo que es esclavo, situaciones que se atraviesan, milagros. Cada una de estas situaciones y estos personajes en realidad están hablando de un potencial del alma, un potencial del hombre, y todos los conflictos, todos los encuentros, encrucijadas, para que el hombre los vea fuera de él y después pueda descubrir esas potencialidades de su interior, vivenciarlas y trascender a un plano superior, a la libertad. En nuestro relato, ¿qué vemos? Vemos que el pueblo de Israel está preso en Egipto. El pueblo de Israel, como muchas veces explicamos, ¿qué es Israel? Israel es el potencial humano de alcanzar lo superior. La palabra Israel, ¿qué significa? Y Yashar, que entre otras tantas significados que la tradición de Israel nos transmite. Es decir, es el potencial humano de ir directamente a la bondad, a la suprema cualidad que hay en esta creación, que es el altruismo, la bondad, cuando el hombre puede desprenderse de todos los límites, de todos los miedos, y trasciende a otro plano, a un plano que es eterno. Y todos lo tenemos y todos podemos desarrollarlos. Pero Israel, en Pesaj, ¿qué aprendemos? Que está preso. Está preso en un lugar que se llama Mitzrayim, que se traduce como Egipto. Mitzrayim, el vocablo Mitzrayim proviene del vocablo Meitzarim, que son limitaciones justamente. Es el egoísmo, las limitaciones, lo estrecho de la percepción humana, cuando el hombre tiene miedo, cuando todo lo mide, cuando no sabe entregarse a ideales superiores. Entonces, el potencial del hombre, de Adam, que es el ser universal, arquetípico que fue creado, que nos dice en Bereshit, tiene dos aspectos. Un aspecto que es Adamela Elión, que puede igualarse con lo superior, y otro aspecto que es Adamá, tierra, lo que se disgrega. Esos dos aspectos conviven y nos crean cantidad de situaciones como esta de Pesaj. El aspecto infinito, que es ese potencial de Israel que hay en Adán, que puede liberarse y trascender, es justamente lo que Pesaj viene a enseñarnos. ¿Por qué? Porque ¿quién es libre en realidad? ¿Quién es libre? Quien puede decir a veces no. Quien siempre dice sí no es libre. Entonces, nuestro cuerpo, que es lo limitado, lo que está dentro de un mundo finito, constantemente nos pide cosas. Y podemos decirle a veces sí y a veces no, o siempre le decimos sí. Quien no puede decirle al cuerpo no, significa que es su esclavo. Entonces, la esclavitud que Pesaj nos enseña y la libertad a la cual tenemos que acceder es poder saber decir a veces no. A veces el cuerpo nos pide cosas y tenemos que saber decir no. Para eso tenemos un sistema, Torah y Mitzvot.
que aprendemos a través de lo que comemos, a través de nuestras energías físicas, sexuales, el placer, el pensamiento, cómo relacionarnos con esas fuerzas interiores para a veces poder decir sí y a veces no. Porque quien, como dijimos, no sabe decirle al cuerpo no, no está eligiendo, simplemente está siendo su esclavo. Entonces, un mundo mejor es un mundo que está conformado por individuos libres. ¿Pero libres de qué? Libres de su egoísmo, libres de sus pasiones que pueden trascender más allá de lo limitado. Entonces, una persona que puede entrenarse a trascender todos esos límites puede llegar a un altruismo, puede llegar a un potencial que de otra forma no puede hacerlo. Entonces vemos como Moshe quiere liberar al pueblo. ¿Quién es Moshe? Interiormente Moshe es el potencial del discernimiento superior, capaz de movilizar todo el potencial humano por ese ideal de bondad y de altruismo. Paró, el faraón egipcio, que significa también Paró, Ra, una boca que habla mal, que habla malo. Ra, que es malo, que son las iniciales de Rakatzmi, solamente yo. Y es interesante porque el dios de los egipcios era Ra, que en hebreo significa malo y que significa iniciales de solamente yo. Entonces Moshe y Aarón, que es el potencial superior del alma, y Aarón, la emoción, el lenguaje del corazón positivo que se conecta con el discernimiento superior, con el Neshama, con el alma que es Moshe, están dialogando permanentemente con Paró. El hombre interiormente tiene ese diálogo, su discernimiento, su corazón con lo que lo esclaviza, sus miedos, sus pasiones. Y todo ese diálogo, todo eso que sucede dentro del cuento de Pesaj y toda la Gadá que leemos en la noche de Pesaj, nos está hablando justamente de nuestras luchas interiores, cómo superar nuestros deseos inferiores para alcanzar deseos superiores. Porque el deseo, como siempre decimos y como lo enseña la Kabbalah, no podemos anularla, es la fuerza que nos mueve, pero podemos elevarlo a un plano superior. En lugar que el deseo se exprese en forma egoísta, se puede expresar en forma altruista. Pero para eso el hombre necesita ayuda de un sistema. Entonces la Torá, a través de cada uno de sus relatos, de sus personajes, nos está mostrando ese camino. Y esta semana próxima, que es Pesaj, justamente, la Torá nos enseña desde otra perspectiva cómo liberarnos del mal que habita en nosotros, del mal que está en nuestro corazón cuando somos egoístas. Y cuando todos nos proponemos trascender el egoísmo, trascender los límites, entramos a otra dimensión, a una dimensión que está más allá del tiempo y el espacio y a un mundo nuevo. Ese mundo nuevo es el mundo que justamente Moshe y Aarón condujeron a ese pueblo que es el pueblo de Israel, un pueblo arquetípico y un pueblo que está hoy en la tierra de Israel, a su tierra, a esta tierra, desde donde estamos transmitiendo esta clase, la tierra de Israel, la tierra que tiene el potencial de revelar toda esa fuerza espiritual, toda esa fuerza altruista y de bondad, siempre y cuando el hombre lo haga en forma correcta. El hombre puede utilizar su potencial de muchas formas, pero el potencial de Israel es un potencial infinito, que es indestructible porque es la propia esencia del alma y el propio sentido de la creación. Y hallar que todas las fuerzas y las potencialidades humanas puedan alcanzar esa unidad infinita donde nos podamos encontrar a todos como partes de una única realidad, como decimos todos los días: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, escucha el potencial interior del alma que puede alcanzar esa unidad infinita. Todo es uno, somos todos partes de esa unidad como diferentes órganos de un solo cuerpo con un único objetivo: la plenitud, el placer universal, como siempre decimos, la armonía universal. Que tengan todos Pesaj Kasher Besameach. Les deseamos en nombre de todo el equipo de Alel desde Jerusalén. Shabbat Shalom,
Pesach Kasher Besameach.